Comenzamos un nuevo episodio del Mentalista con Jane caminando junto a Lisbon hacia la escena del crimen en el valle, mientras comenta casi con tono casual que ese lugar alguna vez fue el lecho de un océano prehistórico. Una observación que contrasta con la tensión del momento y que revela su manera peculiar de enfrentarse a la muerte. A lo que Cho responde que la víctima ha sido identificada como Ryan Di Stefano gracias a su licencia y registro, añadiendo que su billetera sigue ahí sin señales de robo y que el tanque de gasolina está vacío mientras el encendido del coche permanece activado y que la causa de la muerte fue un disparo a quemarropa por la espalda, lo que sugiere un ataque directo y sin oportunidad de defensa. Mientras tanto, Jane recorre la escena con la mirada y nota detalles que a otros se le escapan, como la presencia de dos bebidas distintas, una dietética y otra normal, lo que lo lleva a deducir que había dos personas en el coche. Al observar que el cuerpo de Ryan yace del lado del pasajero, concluye que quien conducía no está y probablemente sea el sospechoso que están buscando. La investigación los conduce a una ficha de casino encontrada en el bolsillo de la víctima, lo que los lleva hasta el Golden Fox Casino, donde se reúnen con el jefe de seguridad Dantes Holmes, quien les explica que Ryan trabajó ahí como guardia durante 6 semanas, aunque no recientemente, y ante la sospecha de Lisbon al enterarse de que Ryan tenía antecedentes por robo y asalto a mano armada, Holmes aclara que precisamente ese historial fue el motivo de su despido tras una verificación de antecedentes, insistiendo en que Ryan era reservado y que no tenía conocimiento de nadie que quisiera hacerle daño. Sin embargo, mientras Holmes habla, Jane se distrae al ver un cartel de un mago llamado Jack Hellion, lo que despierta su interés de inmediato y lo lleva a escabullirse para observar su espectáculo, mientras Lisbon y Cho continúan con Holmes. Durante el show, Jane no tarda en intervenir desde el público, interrumpiendo de forma insistente y pidiendo sus $50, lo que termina arruinando un truco del mago. Jack, visiblemente frustrado, abandona el escenario y al reconocer a Jane entre la audiencia, reacciona con un golpe directo en la nariz. Un gesto impulsivo que deja claro que hay historia entre ambos, y aunque el momento es tenso, Jane lo toma con su habitual ligereza, respondiendo con ironía como si fuera un reencuentro amistoso. Ambos se trasladan al camerino, donde el ambiente cambia y se vuelve más íntimo, permitiéndoles ponerse al día tras muchos años sin verse. Jack le cuenta que su carrera se desmoronó tras problemas con sustancias que afectaron sus contratos y su reputación, obligándolo a empezar de nuevo. Mientras que Jane, al ser cuestionado sobre su trabajo actual con el FBI, evita profundizar en su pasado y lo reduce a una historia larga que no vale la pena contar en ese momento. Aún así, Jane no pierde enfoque del caso y le muestra a Jack una foto de Ryan, observando cuidadosamente su reacción. Pero el mago afirma no conocerlo, lo que deja a Jane pensativo, aunque no completamente convencido. De vuelta en la oficina, el equipo analiza el pasado de Ryan y descubre que tras perder su empleo 6 meses antes, desapareció del radar, mientras Van Pelt aporta información de su oficial de libertad condicional, quien mencionó una pelea en un bar con un hombre desconocido. Rigsby, por su parte, introduce el nombre de Nicky Shaw, dueño del casino, señalando posibles vínculos con la mafia, lo que abre otra línea de investigación. Lisbon, notando la aparente falta de interés de Jane, lo confronta y él responde con su habitual ambigüedad, sugiriendo que Ryan podría haber sido tanto un criminal endurecido como alguien malinterpretado, dejando entrever que el caso es más complejo de lo que parece, antes de desviar la conversación con algo tan mundano como ir a comer. Mientras, Van Pelt investiga en el bar donde ocurrió la pelea, y el camarero describe a Ryan como alguien temperamental, pero en el fondo decente, obsesionado con vengarse del casino por haberlo despedido. Jane se encuentra nuevamente en el casino, esta vez con Holmes y el propio Nicky Shaw, interrogándolos sobre el altercado con Ryan. Holmes admite que hubo una confrontación debido a su despido y que Ryan estaba ebrio, mientras Shaw afirma no estar al tanto del incidente, lo que a Jane le resulta sospechoso, especialmente por la aparente indiferencia del dueño ante la omisión de la información por parte de su jefe de seguridad,
un detalle que Jane no pasa por alto y que añade otra capa de intriga a este caso. Al mismo tiempo, la investigación da un giro cuando Rigsby identifica a la mujer que estaba con Ryan como Holly Danvers, lo que lleva a Cho y a él a arrastrarla hasta un parque de caravanas, donde la dueña les informa que Holly se fue hace un par de días con un hombre que resulta ser el propio Ryan. Al entrar en la caravana en búsqueda de respuestas, descubren el cuerpo sin vida de Shelley, la compañera de cuarto de Holly, lo que eleva la gravedad de este caso y sugiere que están frente a algo mucho más peligroso y enredado de lo que parecía al principio. De regreso en la oficina del CBI, Cho expone que desde que Holly salió de la prisión, todo indicaba que había intentado rehacer su vida de manera limpia, asistiendo regularmente a sesiones de asesoramiento y trabajando como camarera en el mismo bar donde Ryan había tenido la pelea aquella noche, lo que sugiere que no encaja del todo con el perfil de alguien involucrado en un crimen tan violento. Sin embargo, la situación sigue siendo ambigua, por lo que Van Pelt vuelve al bar decidida a profundizar más en los detalles y posibles conexiones que aún no ha salido a la luz. Mientras tanto, Jane regresa al camerino de Jack, donde el ambiente es completamente distinto al de la investigación policial, lleno de energía, luces y ese aire de ilusión propio del mundo del espectáculo. Ahí felicita a Jack y a su compañera de escenario Trish por la actuación, y también conoce a Skitty y Vincent, dos jóvenes magos a quienes Jack está entrenando, observándolos con atención como si evaluara algo más que simples trucos. Aunque parece que se retira, Jane decide quedarse merodeando por el casino y no tarda en notar a Skinny y Vincent saliendo hacia el área principal con un lenguaje corporal extraño, tenso, como si estuvieran ensayando algo más serio que un espectáculo. Poco después, Holmes aparece desde una zona restringida y Jack acompaña a los jóvenes hacia el estacionamiento, lo que despierta aún más la sospecha de Jane, quien lo sigue sin ser visto. En ese momento, decide confrontar directamente a Jack, revelándole que sabe que está planeando robar el casino, una acusación que no surge al azar, sino de una cadena de observaciones previas. El fallo durante el truco, la mentira sobre no conocer a Ryan y la forma en la que sus asociados se movían por el lugar como si lo estuvieran estudiando. Ante la presión, Jane lee las reacciones de Jack y arma el rompecabezas en su mente, llegando a la conclusión de que Holly Danvers es su novia y que ha sido secuestrada, lo que explica el comportamiento desesperado del mago. Jack, acorralado, admite implícitamente la situación y le explica que el robo es la única forma de salvarla, insistiendo en que es imposible llevarlo a cabo sin seguir las instrucciones al pie de la letra y que la policía no puede intervenir bajo ninguna circunstancia. Jane comprende entonces que no puede recurrir a su equipo de manera directa sin poner en riesgo la vida de Holly, y en una decisión tan arriesgada como característica, opta por ayudar a Jack a ejecutar el robo, aunque claramente con sus propios planes en mente. Jack le muestra un video que recibió en el que Holly aparece como prueba de vida, y aunque no sabe quién está detrás del secuestro, sí tiene claro que esa persona conoce perfectamente el funcionamiento del casino, incluyendo el hecho de que la bóveda está más llena a comienzo del mes, lo que demuestra una planificación meticulosa desde dentro o con una información privilegiada. Además, aclara que ni Trish ni los otros chicos saben del secuestro, lo que añade otra capa de tensión al grupo. Mientras tanto, en paralelo, Rigsby descubre que Jack había mentido sobre no conocer a Ryan al encontrar un artículo en línea donde se menciona que Ryan lo había ayudado en uno de sus trucos, lo que refuerza la sospecha sobre su implicación en el caso. Y en un momento más ligero dentro del caos, Rigsby se sorprende al notar un ramo de rosas en el escritorio de Cho, quien revela que son para Summer Edgecombe, dejando entrever un lado más personal que rara vez muestra él. Al día siguiente, Jane toma el control de la situación y se reúne con el equipo de Jack para diseñar el plan del robo, escuchando atentamente cada detalle sobre la bóveda y el sistema de seguridad, especialmente el hecho de que los guardias revisen el lugar cada 5 o 6 minutos, un margen de tiempo que hace que abrirla resulte casi imposible en condiciones normales.
Aún así, Jane, con su confianza habitual, decide que él va a liderar la operación y asegura que van a lograr hacerlo esa misma noche. Cuando regresa al CBI, el equipo le presenta sus conclusiones, convencidos de que Jack y Holly podrían haber matado a Ryan juntos. Pero Jane descarta esa teoría sin dudar, afirmando que están completamente equivocados y que él ya conoce la verdadera historia, aunque admite que la situación es delicada porque hay una vida en juego. En lugar de explicar todo directamente, propone una de sus habituales ideas arriesgadas y poco convencionales, pidiendo confianza sin revelar todos los detalles, lo que genera inquietud en su equipo, especialmente en Lisbon, quien ya anticipa que se trata de otro de los complicados y peligrosos planes de Jane, aunque finalmente le pide que explique cómo piensa llevarlo a cabo. Esa noche, en el casino, todo se pone en marcha mientras el espectáculo está a punto de comenzar, y Jane se reúne de nuevo con Jack y su equipo, informándoles que la policía ha regresado al lugar, lo que genera nerviosismo entre los jóvenes, especialmente en Vincent, que sugiere cancelar el plan. Sin embargo, Jane los tranquiliza explicando que la presencia policial responde a la investigación de un asesinato y no a un posible robo, por lo que pueden continuar sin levantar sospechas. Al mismo tiempo, Lisbon, Cho y Risby asisten al show como parte del plan, conscientes de que están a punto de participar indirectamente en un robo controlado. Una situación tan absurda como peligrosa que refleja hasta qué punto confían o se ven obligados a confiar en el criterio de Jane. Durante la actuación, Jack ejecuta un truco que requiere cubrir su cabeza con una capucha negra, y en medio del acto intercambia lugares con Vincent, quien viste un traje idéntico, logrando así engañar al público gracias a la similitud física y el uso de la capucha, mientras el verdadero Jack se dirige a la bóveda para llevar a cabo el robo. En paralelo, Jane introduce a Van Pelt ante Holmes para mantenerlo distraído con preguntas, aprovechando el momento para sustraer directamente la llave de la sala de seguridad de su bolsillo. Una maniobra precisa que demuestra una vez más su habilidad para manipular situaciones y personas sin ser detectado. Con la llave en su poder, Jane se reúne con Jack y Skitty, y juntos acceden a la sala de la bóveda, donde cada segundo cuenta y la tensión se vuelve casi palpable. Mientras Skitty prepara una lámina reflectante, utiliza los trucos del espectáculo para crear ilusiones ópticas. Jack comienza a dudar, sus manos temblando al enfrentarse a la realidad de lo que está a punto de hacer, incapaz de verse a sí mismo como un criminal a pesar de las circunstancias desesperadas que lo han llevado hasta ahí. Jane, percibiendo ese bloqueo, toma el control de la situación y decide retroceder momentáneamente, ordenando que la llave sea devuelta al bolsillo de Holmes para no levantar sospechas, demostrando que incluso en medio del caos mantiene una visión estratégica más amplia. Aún así, entiende que no hay vuelta atrás y que la única manera de salvar a Holly es seguir adelante, por lo que recurre a una de sus habilidades más características, la hipnosis, utilizando su voz calmada y su control psicológico para estabilizar a Jack, ayudándolo a superar su miedo y concentrarse en la tarea. Mientras tanto, Skitty logra devolver la llave sin ser detectado tras cruzarse con Holmes, quien continúa con la rutina y entra a revisar la bóveda sin notar nada fuera del lugar. Ocultos bajo una mesa y utilizando las láminas reflectantes para camuflarse, Jane y Jack permanecen invisibles a simple vista, un truco llevado al extremo con una situación real, hasta que el guardia se retira y pueden continuar con el plan. Una vez asegurado el entorno, Skitty regresa y entre los tres abren la bóveda, tomando la plata con rapidez mientras el tiempo corre en su contra. Jack luego vuelve al escenario para retomar su lugar en el espectáculo, intercambiándose nuevamente con Vincent sin que nadie en el público perciba el engaño, cerrando así el acto como si nada hubiera ocurrido. Más tarde, el equipo se reúne en el estacionamiento, donde guardan el botín dentro de una caja de magia cargada en la furgoneta y organizan la huida. Vincent y Skitty seguirían en otro vehículo, mientras Jane y Jack se adelantan, todo cuidadosamente coordinado, aunque Jane, fiel a su estilo, introduce un giro inesperado al advertirles que el CBI no tardará en aparecer,
lo que añade una presión adicional a la situación. En un gesto aparentemente amistoso, abraza a ambos jóvenes antes de marcharse, pero ese contacto resulta ser una maniobra calculada, ya que le roba la llave del auto sin que lo noten. Poco después, cuando Vincent intenta arrancar el vehículo, descubre que no tiene las llaves, y en ese preciso momento, Cho aparece para arrestarlos, cerrando así la trampa que Jane había preparado en paralelo al supuesto robo. Mientras tanto, Jane y Jack llegan al punto acordado para entregar el dinero, un lugar apartado donde la tensión alcanza su punto máximo, y entonces aparece otro coche del que desciende Trish, la compañera de escenario de Jack, acompañada de Holly, revelando fielmente quién estaba detrás de todo. Jane muestra la caja en la parte trasera de la furgoneta, y Jack confirma que el dinero está ahí, siguiendo el juego mientras la situación se vuelve cada vez más peligrosa. Trish, segura de tener el control, ordena que se alineen, dejando claro que su intención es eliminar a cualquiera que pueda identificarla antes de huir con el dinero hacia México, demostrando una frialdad que contrasta con la imagen que proyectaba en el escenario. Jane intenta hacerla entrar en razón, pero ella insiste en que es la forma más limpia de cerrar el plan. Sin embargo, en el momento decisivo, todo se desmorona para ella cuando la caja resulta ser una trampa. Desde su interior emerge Lisbon, que abre de golpe y le apunta ordenándole que suelte el arma, revelando que el supuesto botín era en realidad parte del plan del FBI para atraparle en el acto. Tras su arresto, ya en la oficina, Trish es interrogada por Van Pelt y termina confesando toda la verdad, explicando que al principio Ryan estaba involucrado y que fue quien le sugirió la idea de robar el casino impulsado por su resentimiento, además de haber sido quien secuestró a Holly y asesinó a su compañera de cuarto para evitar testigos. Sin embargo, Trish decidió matarlo porque no confiaba en él, describiéndolo como alguien sin moral, capaz incluso de reírse de sus propios crímenes. Una justificación que intenta usar para diferenciarse, aunque se derrumba cuando Van Pelt le señala que ella misma estaba a punto de matar a 3 personas inocentes, evidenciando la contradicción de su discurso. Con el caso finalmente resuelto, la tensión da un paso un momento más ligero cuando Jack y Holly agradecen a Jane y Lisbon por haberlos ayudado, visiblemente aliviados tras todo lo ocurrido. Jane, sin perder su esencia, retoma su vieja broma y vuelve a pedirle a Jack los $50, lo que desencadena una discusión amistosa entre ambos, cargada de complicidad y recuerdos compartidos. Mientras Lisbon, observando la escena, decide apartarse con Holly para tomar un café, comentando que Jane tiene ese efecto en las personas, sacando lo mejor y lo peor de ellas al mismo tiempo. Una conclusión que resume perfectamente todo lo que acaba de suceder. Y con esto termina este episodio. Antes de acabar con este video, te cuento que si te gusta El Mentalista, en el canal estoy resumiendo todos los capítulos caso por caso, episodio por episodio, así que te invito a que entres y veas toda la lista de reproducción completa y ordenada. Como siempre, me ayudas muchísimo al dejar un like y si querés, suscríbete así no te perdés nada de mi contenido. Un saludo, Master Movies.